Soy Elena, tengo 23 años. Durante 23 años viví como una criada en mi propia casa. Me despertaba a las 5 de la mañana para fregar suelos, cocinar y lavar la ropa mientras mi hermano, Alejandro, dormía hasta el mediodía en su cama de tamaño real. Mis padres me dijeron algo que creí durante más de 2 décadas. Algunos niños nacen para ser servidos. Otros nacen para servir. Tú eres del segundo tipo. Nunca lo cuestioné. No, hasta que el padre de la novia, un hombre al que nunca había visto, me miró a la cara durante la foto familiar y empezó a temblar. Me llevó a un lado y me hizo una pregunta que destrozó todo lo que creía saber. ¿Sabes quién es tu verdadera madre? Antes de continuar, si esta historia te resuena, por favor, dale a me gusta y suscríbete, pero solo si realmente quieres saber qué pasó después. Y si estás viendo esto, deja un comentario diciendo de dónde eres y qué hora es allí. Ahora, déjame llevarte de vuelta a la mañana de la boda de Alejandro. El día que pensé que sería el peor de mi vida. Vivíamos en un chalet de 2 plantas en Pozuelo de Alarcón, Madrid. El tipo de barrio donde cada jardín estaba perfectamente cuidado y cada familia conducía coches alemanes de alta gama. Nuestros vecinos eran cirujanos, abogados de prestigio, socios de fondos de inversión. Desde fuera, el hogar de los de la Vega parecía el sueño español. Desde dentro, era mi pesadilla. Mi habitación no era una habitación, era el sótano. Un suelo de hormigón, sin ventanas, un colchón fino que olía a humedad. La caldera zumbaba a 1 metro de mi cabeza. En invierno era mi único calor, en verano era sofocante. Cada mañana a las 5 sonaba mi alarma. A las 5:15 ya estaba arriba en la cocina, fregando la encimera de granito, precalentando la placa de inducción, sacando huevos y jamón del frigorífico de alta gama. La isla de la cocina era de mármol de Carrara. Mercedes solía presumir de ello ante su club de lectura. Yo conocía cada veta de esa piedra porque la pulía a diario. Gerardo bajaba alrededor de las 7, con el diario El Mundo bajo el brazo y su reloj de lujo brillando en la muñeca. Se sentaba en su sillón de cuero en el rincón del desayuno, sin mirarme ni una sola vez. ¿Está listo?, preguntaba sin levantar la vista de los titulares. Sí, señor de la Vega. El café está flojo hoy. Hazlo más fuerte mañana. Ese era el alcance de nuestras conversaciones. 23 años de monosílabos y órdenes. Ponía su plato en la mesa, en la porcelana fina de la Cartuja de Sevilla con el borde de plata, y me retiraba a la cocina. Mi lugar nunca estuvo en esa mesa. Mi lugar estaba junto al fregadero, comiendo las sobras que quedaban después de que la familia terminaba. Pero lo que más dolía no era el sótano frío, ni las tareas interminables. Era la forma en que se referían a mí. La habitación de Alejandro estaba en el 2.º piso, con ventanales que daban al jardín. Tenía una televisión de 65 pulgadas, una consola de última generación y un vestidor más grande que todo mi sótano. Él fue al colegio Santa María de los Rosales, carísimo, equipo de equitación, preparación para la universidad. Yo me quedaba en casa. Estudia en casa con tutores, decía Gerardo a los vecinos cuando preguntaban. La verdad era más simple. Nadie me enseñaba nada. Aprendí a leer con revistas viejas que Mercedes tiraba. Aprendí matemáticas contando el cambio en el supermercado. Cuando Alejandro cumplió 18 años, Gerardo le entregó las llaves de un Audi A4 blanco. Yo no tenía carnet de conducir. No tenía ni un solo documento de identidad. Tus papeles se perdieron en un incendio, me dijo Mercedes una vez, cuando yo tenía 12 años y pregunté por qué no podía matricularme en el instituto local. Es demasiado complicado reemplazarlos. Estás mejor aquí, con nosotros. La creí. ¿Por qué no lo haría? Ella era mi madre. Alejandro tenía una tarjeta de crédito vinculada a la cuenta de Gerardo, sin límite. Compraba zapatillas que costaban más de lo que yo había tocado en toda mi vida.
Yo tenía 3 vestidos, todos heredados de Mercedes y arreglados para mi figura más pequeña. En la cena, la familia se sentaba junta. Alejandro hablaba de sus clases, sus amigos, sus planes para el fin de semana. Gerardo asentía con aprobación. Mercedes sonreía y rellenaba su copa. Yo me quedaba en el umbral de la cocina, esperando para retirar los platos. Una vez, cuando tenía 14 años, le pregunté a Mercedes por qué no podía sentarme con ellos. Se rió como si hubiera contado un chiste. Elena, cielo, en la mesa solo caben 3. Cabían 6. Los había contado. Esa noche me di cuenta de algo que nunca me había admitido a mí misma. Yo no era parte de esta familia. Nunca lo había sido. Gerardo las llamaba las reglas de la familia. Las había escrito en una tarjeta cuando yo tenía 5 años y la pegó en la parte interior de la puerta de mi sótano, la única decoración que se me permitía. Regla 1. No te sientas a la mesa familiar. Regla 2. No nos llames mamá ni papá. Te dirigirás a nosotros como señor y señora de la Vega. Regla 3. No sales de casa sin permiso. Regla 4. No hablas con extraños. Las consecuencias por romper estas reglas vivían en la despensa, una vara fina de mimbre. Gerardo solo tuvo que usarla 2 veces antes de que yo entendiera. La primera vez tenía 7 años. Llamé a Mercedes mami delante de su hermana. Las marcas en mis palmas duraron 2 semanas. La segunda vez tenía 16. Había ahorrado el cambio del supermercado durante meses, 17 euros con 32 céntimos, y caminé hasta la estación de autobuses. Me iba a ir. Iba a encontrar a alguien que pudiera ayudarme. La policía me trajo de vuelta en 2 horas. No tiene identificación, le dijeron a Gerardo en la puerta. Gerardo sonrió con esa calidez de padre preocupado. Es nuestra hija, una chica con problemas mentales. Muchas gracias por traerla a casa, agentes. Se fueron. Gerardo cerró la puerta con llave. Pasé 3 días en el sótano sin comida. Cuando finalmente me dejó salir, se acercó y me susurró: sin papeles no existes, y si no existes, nadie te creerá jamás. Nadie te ayudará nunca. ¿Entiendes? Lo entendí. Durante 7 años más, nunca volví a intentar irme. Alejandro no era cruel de la manera en que lo era Gerardo. No me pegaba, no me encerraba en el sótano ni me dejaba sin comer. Simplemente no me veía. Para Alejandro, yo era un mueble, funcional, olvidable, ahí cuando se me necesitaba. Elena, café. Elena, mi cuarto está desordenado. Elena, necesito que laves el coche antes de mi cita. Cuando sus amigos venían, me presentaba con un gesto de la mano. Es nuestra interna. No hermana, no familia, interna. Nadie lo cuestionaba. Yo no me parecía en nada a los de la Vega. Todos ellos tenían ojos marrones y cabello claro. Mis ojos eran verdes, casi esmeraldas, y mi cabello era castaño obscuro. Lo pregunté una vez hace años, y Mercedes me dio una bofetada diciendo que dejara de hacer preguntas estúpidas. A los 26 años, Alejandro era guapo, seguro de sí mismo, y trabajaba en una de las mayores inmobiliarias de Madrid. No se había ganado el puesto. El padre de su prometida lo había organizado. Lucía Valdemar, rubia, elegante, hija de Ricardo Valdemar, CEO de Valdemar Inmuebles, con una fortuna inmensa. Alejandro le había propuesto matrimonio hacía 3 meses con un anillo de diamantes cargado a la tarjeta de Gerardo. Los de la Vega estaban eufóricos. Este matrimonio no era solo amor, era un ascenso social. Escuché a Gerardo hablar con Mercedes. Esto es,
Así entramos en su círculo. Ricardo Valdemar podría cambiarlo todo para nosotros. No sabían que Ricardo Valdemar lo cambiaría todo, efectivamente, pero no de la manera que esperaban. Tenía 15 años cuando finalmente hice la pregunta que llevaba guardada. Mercedes estaba en el salón hojeando un catálogo de muebles. Yo acababa de fregar y mis manos estaban irritadas por la lejía. «Señora de la Vega», no levantó la vista. «¿Qué? ¿Por qué soy diferente de Alejandro?» Bajó el catálogo. Sus ojos, fríos, del color del agua sucia, se encontraron con los míos. ¿Diferente? ¿Cómo? ¿Por qué él va al colegio? ¿Por qué él se sienta a la mesa? ¿Por qué yo tengo que...? Me cortó con voz afilada. Algunos niños nacen para ser amados, otros nacen para ayudar a los demás. Tú eres del segundo tipo, Elena. Ese es tu propósito. Ese es tu destino. Volvió a su catálogo. La conversación terminó. Aquella noche me miré en el pequeño espejo roto del sótano. Mis ojos no eran como los de ellos. Mi cara no era como la de ellos. Pero no volví a preguntar. Mercedes tenía razón, me dije. Algunos nacen para servir, y yo era una de ellos. Luego llegó la boda de Alejandro y el hombre que me miró a la cara y vio a alguien completamente distinto. El anuncio de la boda llegó 6 meses antes. Alejandro y Lucía se casarían en un hotel de lujo en el centro de Madrid. 200 invitados, orquesta en vivo, tarta de 5 pisos. Coste total, 200.000 euros, cubiertos generosamente por Ricardo Valdemar. Gerardo estaba radiante. Mercedes se volcó en la planificación. Compró un vestido nuevo de alta costura por 4.000 euros. Yo asumí que sería una dama de honor. Pasé meses ayudando, escribiendo invitaciones, organizando confirmaciones, recogiendo ropa de la tintorería. Incluso practiqué caminar con tacones, imaginándome con un vestido de gala junto al altar. 3 semanas antes de la boda, Mercedes me sentó en la cocina. «Tenemos que hablar de tu papel». Mi corazón se aceleró. «¿Iré con las damas de honor?» Se rió. «No, Elena. Estarás ayudando con el servicio, repartiendo champán, asegurándote de que los invitados tengan lo que necesiten». Las palabras me golpearon como agua helada. ¿Quieres que trabaje en la boda? No es trabajar, es ayudar. Su sonrisa era practicada. Ya sabes cómo eres, querida. Torpe, extraña. Si estuvieras allí delante de los Valdemar, se preguntarían qué te pasa. ¿Es eso lo que quieres? ¿Avergonzar a Alejandro en su día especial? Sacudí la cabeza lentamente mientras el entumecimiento familiar regresaba. Esa noche llegaron las invitaciones. Busqué en cada tarjeta. Mi nombre no estaba en la lista de la familia. No estaba en ningún sitio. La cena de ensayo fue en un club de campo exclusivo. Manteles blancos, copas de cristal, champán carísimo. Los Valdemar habían reservado toda la terraza. Yo llevaba un vestido negro sencillo y un delantal blanco. «Pareces profesional», me dijo Mercedes. «Recuerda, sonríe, no hables a menos que te hablen y mantente invisible». Llevaba una bandeja de plata entre la multitud. Primos de los Valdemar, socios comerciales, familias de rancio abolengo. Nadie me miraba. Yo era parte del decorado hasta que Lucía se fijó en mí. Se acercó a la barra. «Eres la hermana de Alejandro, ¿verdad? ¿Elena?» Casi se me cae la bandeja. «Sí, señorita». «¿Por qué no estás sentada con la familia?» Antes de que pudiera responder, Mercedes apareció a mi lado con una risa brillante. «Elena prefiere ayudar. Es tímida, siempre lo ha sido. Más feliz en un segundo plano». Acarició mi brazo con el afecto de una mujer posando para las cámaras. Lucía frunció el ceño, pero asintió cortésmente y volvió con su prometido. Seguí con mis rondas.
Fue entonces cuando lo noté. Ricardo Valdemar, el padre de Lucía, parado cerca de la barandilla con un vaso de whisky, mirándome. No solo mirando, observándome. Su rostro estaba pálido. Se acercó lentamente. Perdone, ¿cómo se llama? Elena, señor. ¿Elena? Lo dijo como si estuviera probando el sonido. ¿Sabe usted, por casualidad, sabe quién es su madre biológica? La pregunta no tenía sentido. Lo siento. Me miró fijamente un largo momento. Luego se disculpó abruptamente y caminó hacia el aparcamiento con el teléfono ya en la oreja. Mercedes lo vio irse con la sonrisa congelada. La noche antes de la boda, me senté sola en mi sótano. Arriba oía risas. Sostenía el uniforme negro que usaría mañana. A mi lado estaba el delantal blanco, impecable. En mi regazo tenía una fotografía, la única que tenía de mí con la familia. Yo tenía 5 años en la foto, parada en el borde del encuadre mientras Gerardo, Mercedes y un Alejandro pequeño posaban junto al árbol de Navidad. Ellos se tocaban. Yo estaba sola. En 23 años no tenía ni una sola foto donde estuviera al lado de mis padres. ¿Por qué? La pregunta me había susurrado toda la vida, pero siempre la había reprimido. Preguntar llevaba al dolor. La curiosidad llevaba al castigo. Pero esa noche, en la oscuridad, la pregunta no se quedó enterrada. Pensé en el rostro de Ricardo Valdemar, la forma en que se había puesto pálido. Me había mirado como si me conociera. Pero eso era ridículo. Nadie me había buscado nunca. Me desperté a las 4 de la mañana el día de la boda. La casa estaba en silencio. Preparé el desayuno que Gerardo esperaba. Luego fui a la habitación de invitados donde colgaba el vestido de Lucía, un diseño exclusivo de miles de euros. Mercedes insistió en guardarlo en nuestra casa, alegando que nuestros armarios tenían mejor control de humedad. La verdadera razón, sospechaba yo, era para poder enseñárselo a sus amigas. Planché la tela con vapor, aterrorizada de dejar una sola arruga. Mis manos temblaban. Mercedes apareció en la puerta. «No toques la pedrería. Ese cristal importado vale más que tú». «Sí, señora de la Vega». «Cuando lleguemos al hotel, entrarás por la puerta de servicio. Que nadie te vea entrar. Y no nos avergüences. Este es el día más importante de la vida de Alejandro. Si haces algo para arruinarlo, haré que te arrepientas». Gerardo gritó desde abajo. «Elena, ¿dónde está mi café?» Mercedes se fue sonriendo. Me quedé allí mirando el vestido que no se me permitía tocar. Algo cambió dentro de mí. Pequeño, pero irreversible. Esta sería la última vez. No sabía cómo ni cuándo, pero había terminado. Suficiente. El gran salón del hotel parecía sacado de un cuento de hadas. Entré por el muelle de carga. El encargado del catering me dio una bandeja y señaló hacia el salón. «Servicio de champán. Sigue moviéndote. No hables». Asentí y tomé mi posición. Los invitados entraban. Mujeres con vestidos de diseñador, hombres con trajes a medida. Pasé entre ellos ofreciendo copas. Gerardo pasó por mi lado sin mirarme. Mercedes se detuvo solo para susurrar. «Tu postura es terrible. Enderézate». Luego apareció Alejandro con sus amigos, riendo. Me vio y me hizo señas. «Elena, oye, asegúrate de que haya raciones extra en mi mesa. Ya sabes cómo se pone papá». «Por supuesto». Se volvió hacia sus amigos. Uno de ellos me miró. «¿Quién es esa?» «La interna», dijo Alejandro. «Lleva con nosotros toda la vida». Las palabras me atravesaron. Interna, no hermana, no familia. Pero no reaccioné. Había aprendido que las reacciones llevaban al castigo.
Sentí que alguien me observaba. Me giré. Al otro lado del salón, Ricardo Valdemar estaba solo, con su champán sin tocar, con los ojos clavados en mi cara. No solo miraba, me estaba estudiando. La ceremonia comenzó a las 4. Un cuarteto de cuerda tocaba mientras Lucía caminaba por el pasillo. Alejandro esperaba en el altar. Gerardo y Mercedes lloraban en la primera fila. Yo estaba al fondo, con la bandeja en la mano, observando a mi familia a 15 metros de distancia. El oficiante habló de amor y compromiso. Se besaron. La sala estalló en aplausos y yo me quedé allí, invisible. Por un momento imaginé otra vida, una donde yo estaba en esa primera fila, donde Alejandro me presentaba como su hermana Elena en lugar de su interna. Pero esa vida no existía. La recepción comenzó con brindis y una banda de jazz. Trabajé en la mesa de los Valdemar. Cada vez que me acercaba, sentía la mirada de Ricardo. Cuando fui a retirar su plato, su mano se adelantó y me agarró la muñeca con suavidad, pero firmeza. «Perdona», dijo en voz baja. «Tengo que preguntarte algo. ¿Tu nombre es Elena?» «Sí, señor». «¿Elena de la Vega?» «Sí, señor». Soltó mi muñeca. Su mano temblaba. ¿Sabes quién es tu madre? ¿Tu verdadera madre? «Vivo con el señor y la señora de la Vega», dije con cuidado. «Me criaron desde que era un bebé». El rostro de Ricardo cambió. Algo se rompió en sus ojos. «Discúlpame», susurró, y se levantó de la mesa. Lo vi caminar hacia la terraza, hablando intensamente por teléfono. Mercedes observaba la escena desde su mesa. Su copa de champán se detuvo a medio camino. Le susurró algo a Gerardo. Él se giró, me buscó con la mirada, y su expresión se endureció en algo que reconocí. Miedo. Nunca había visto a Gerardo de la Vega tener miedo. Hasta ahora. El fotógrafo llamó a los retratos familiares. Los Valdemar se reunieron primero, luego los de la Vega. Gerardo se ajustó la corbata, Mercedes se alisó el vestido, Alejandro abrazó a Lucía. Yo me quedé atrás. El fotógrafo señaló. ¿Y ella? ¿Es de la familia? Silencio. La sonrisa de Gerardo se tensó. Mercedes miró al suelo. Alejandro no dijo nada. Entonces la voz de Ricardo Valdemar cortó el silencio. «Sí, es familia. Elena, por favor, ven aquí a mi lado». Me quedé helada. «¿Señor?» «Me has oído». Su voz era firme. «Ven aquí». Dejé la bandeja. Mis piernas no parecían mías mientras caminaba. El rostro de Gerardo estaba rojo. No podía objetar nada ante Ricardo Valdemar, el hombre que pagaba la boda, pero veía su mandíbula apretada. Ricardo puso su mano en mi hombro. «Aquí mismo, aquí es donde perteneces». El fotógrafo disparó. Ricardo me mantuvo cerca mientras veía la vista previa en la cámara. Miró mi imagen con los ojos húmedos. «Esos ojos», murmuró. «Esa barbilla, Dios mío». Sacó su teléfono de nuevo y se alejó marcando. Oí fragmentos. «Es ella, estoy seguro. Traen archivo del caso de la Guardia Civil de 2001 y prepara un kit de ADN para esta noche». Mi corazón se detuvo. ¿Qué acababa de decir? En el momento en que el fotógrafo se movió, Gerardo me agarró del brazo. «¡Fuera! ¡Ahora!». Me llevó por un pasillo de servicio hasta un corredor estrecho. «¿Qué le has dicho?». El rostro de Gerardo estaba a centímetros del mío. Su aliento olía a whisky. «Nada, lo juro». «No me mientas», apretó su agarre. «¿Por qué Valdemar preguntaba por tu madre?». «No lo sé. Solo preguntó y dije que vivía con vosotros». Gerardo me empujó contra la pared. «Escúchame bien. Si dices algo a alguien sobre nuestra familia, te echaré a la calle. Sin dinero, sin ropa, nada. Serás una indigente en una semana. ¿Entiendes?».
Mercedes apareció al final del pasillo. ¿Qué pasa? Valdemar sigue haciendo preguntas sobre ella, dijo Gerardo. Mercedes se acercó. Elena, después de la recepción, te quedarás a limpiar. No hablas con nadie. Y lo que sea que el señor Valdemar quiera discutir, no le dices nada. Somos tu familia. Te salvamos. Sin nosotros, estarías muerta en una cuneta. Se fueron, dejándome allí temblando. Gerardo tenía razón. Sin papeles, yo no era nadie. Pero Ricardo Valdemar pensaba que sí existía. Pensaba que yo era alguien. La pregunta era, ¿quién? Volví al salón aturdida. La banda de jazz tocaba. Alejandra y Lucía bailaban en el centro. Gerardo y Mercedes reían con los invitados. Me acerqué a la salida. Quizás podría escapar, desaparecer en la noche. Elena. Me giré. Ricardo Valdemar estaba detrás de mí. ¿Puedo hablar contigo en privado? Miré hacia la mesa familiar. Mercedes nos observaba. No creo que deba... Por favor. Su voz se quebró. Es importante. He estado buscando a alguien durante mucho tiempo. Sacó una fotografía del bolsillo de su chaqueta. Era vieja, gastada. Una mujer joven sosteniendo a un bebé. Cabello castaño oscuro, ojos verdes, ojos exactamente como los míos. ¿Reconoces a alguien en esta foto?, preguntó Ricardo. Mi garganta se cerró. No sé quién es. Ricardo me llevó a la terraza. Esta es mi hermana, Margarita, dijo, y el bebé es su hija, Sofía Valdemar. Lo miré sin comprender. Hace 23 años, el bebé de Margarita fue robado de un hospital de Sevilla, secuestrada de la guardería en mitad de la noche. Mi hermana pasó 5 años buscándola. Nunca dejó de creer que su hija estaba viva. Tragó saliva. Murió cuando el bebé habría tenido 5 años. Fallo cardíaco, pero los médicos dijeron que fue de pena. Se rindió. Lo siento mucho, susurré. Pero no veo qué tiene que ver conmigo. Ricardo se giró hacia mí. Elena, el bebé tenía ojos verdes, raros en nuestra familia, pero Margarita también los tenía. Señaló mi cara. Esa nariz, esa barbilla, es idéntica. Señor Valdemar, creo que se equivoca. He buscado durante 23 años, y cuando te vi en la cena de ensayo, lo supe. Sacó un pequeño bote de plástico. Por favor, déjame tomar una muestra de ADN. Si me equivoco, no volveré a molestarte. Pero si tengo razón... Entonces las personas en ese salón no son tu familia. Son las personas que te robaron. Las palabras flotaron en el aire. Robado. Durante 23 años me habían dicho que no valía nada. ¿Y ahora este hombre me decía que podía haber sido robada? ¿Que las personas que me criaron eran criminales? No puedo, dije retrocediendo. Elena, por favor, tengo un laboratorio esperando. Si coincide, eres la hija de Margarita, eres mi sobrina, y eres la heredera legal del fideicomiso que ella estableció antes de morir. Me detuve. ¿Qué fideicomiso? Margarita nunca perdió la esperanza. Dejó un fondo a nombre de Sofía Valdemar para cuando fuera encontrada. Ha estado creciendo durante 23 años. ¿Cuánto? Ricardo me miró a los ojos. 12 millones de euros. La terraza pareció inclinarse. Pero esto no es por dinero, dijo rápidamente. Es por la verdad, por la justicia, por darle paz a mi hermana. Miré a través de los cristales y vi a Mercedes buscándome, buscando su propiedad. Pensé en el sótano, en la vara de mimbre, en Margarita Valdemar muriendo de pena. Miré a Ricardo. ¿Qué tengo que hacer? Abrió el kit. Solo abre la boca. Las siguientes 72 horas fueron las más largas de mi vida. Volví a mi rutina, pero todo era diferente.
Cada vez que Gerardo me ladraba una orden, lo miraba y pensaba, ¿me compraste? En la tercera noche, mi viejo teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Los resultados han llegado. ¿Puedes verme mañana a las 10 en el café de la calle Mayor? RV. El corazón me dio un vuelco. Allí estaré. Al día siguiente le dije a Mercedes que necesitaba comprar productos de limpieza. Vuelve antes del mediodía. Salí por la puerta y caminé hacia la verdad. Ricardo ya estaba en el café con un sobre marrón. Sus ojos estaban rojos. «Elena». Me pasó el sobre. Lo abrí con dedos temblantes. El documento estaba lleno de términos técnicos, pero una sección estaba resaltada. Probabilidad de parentesco, 99,97%. Conclusión. La individuo analizada, Elena de la Vega, es la hija biológica de Margarita Valdemar, fallecida. Lo leí 3 veces. «Eres mi sobrina», dijo Ricardo. «Eres Sofía Valdemar». Me agarré al borde de la mesa. «Esto es real». Ya he contactado con la UCO de la Guardia Civil. El caso de 2001 se ha reabierto. Gerardo y Mercedes de la Vega serán investigados. Si te compraron a traficantes, serán procesados. ¿Procesados? Cargos federales, tráfico de personas, falsedad documental. Podrían enfrentarse a 15 o 20 años de cárcel. Me recosté en la silla. 23 años de sótano y golpes y nada era verdad. No era una don nadie. Tenía una madre que me amó tanto que murió de tristeza al perderme. Tenía una elección, marcharme en silencio o dejar que la verdad saliera a la luz. Elegí la verdad. Una semana después, la trampa estaba lista. Ricardo invitó a los de la Vega a su mansión en las afueras. La excusa oficial era discutir oportunidades de negocio para Alejandro. Gerardo estaba eufórico. Esto es, Ricardo Valdemar quiere meterme en su círculo íntimo. Mercedes pasó 3 días eligiendo su ropa. Alejandro y Lucía volvieron antes de su luna de miel para la reunión. Nadie sospechaba nada. Se me ordenó ir para ayudar con los refrescos. Cuando llegamos, Gerardo silbó al ver la mansión. Entramos en el salón principal. Ricardo nos saludó cordialmente. Yo me quedé en la puerta. Gerardo no notó a los hombres de traje en la habitación contigua, pero yo sí. Ricardo se sentó. Quería discutir algo antes de que llegue Alejandro. ¿Algo sobre Elena? El café de Gerardo tintineó en la taza. Lleva en vuestra familia mucho tiempo, ¿verdad? Desde que era un bebé, dijo Mercedes rápidamente. La adoptamos, le dimos todo. ¿Adoptada? Ricardo asintió. Curioso, porque mis abogados revisaron los registros. No hay papeles de adopción para ninguna Elena de la Vega. Silencio. Gerardo dejó la taza. Los registros estarán incompletos. También revisé el registro civil, continuó Ricardo. No hay certificado de nacimiento, ni número de la seguridad social emitido al nacer. Nada. Mercedes empezó a palidecer. ¿Qué sugieres, Ricardo? Sugiero que Elena no tiene identidad legal, lo que plantea una pregunta. ¿De dónde salió? Gerardo se levantó. No sé a qué juegas, pero no acepto acusaciones. Ricardo abrió una carpeta. Mira esto. Puso el informe de ADN y el informe policial sobre la mesa. Elena es la hija de mi hermana Margarita. Fue robada de un hospital en 2001. El rostro de Gerardo pasó del rojo al blanco. Mercedes dejó caer su taza, que se hizo añicos. «Esto es una locura», balbuceó Gerardo. «Nosotros nunca...» «Explicad por qué no tiene papeles», exigió Ricardo. «Hubo un incendio», chilló Mercedes. «No hubo ningún incendio. No hay registros de ninguna Elena nacida en ningún hospital de la zona». La puerta se abrió. Varios agentes de la Guardia Civil entraron. «Gerardo de la Vega, Mercedes de la Vega,
Quedan detenidos por presunto tráfico de seres humanos y falsedad documental. Gerardo intentó correr, pero lo inmovilizaron contra la pared. El hombre que me había aterrorizado durante 23 años sollozó mientras le ponían las esposas. Mercedes se desplomó en el sofá llorando. «Elena, diles que es un error. Somos tu familia». La miré a los ojos. «Me criasteis como a una sirvienta. Nunca me tratasteis como a una familia. Me robasteis mi identidad, mi infancia y a mi madre». Alejandro y Lucía entraron en ese momento, viendo a sus padres esposados. La sonrisa de Lucía desapareció. ¿Qué demonios está pasando? Los cargos fueron contundentes. La investigación reveló que me habían comprado a una red de adopción ilegal por 15.000 euros en efectivo. El juicio duró 4 meses. Gerardo mantuvo su inocencia hasta el final, diciendo que me había dado una vida mejor. Mercedes se volvió contra él, diciendo que fue coaccionada. Nadie les creyó. Gerardo fue condenado a 18 años, Mercedes a 12. Sus bienes fueron congelados. La casa de Pozuelo fue embargada. El mundo de Alejandro también se derrumbó. Ricardo retiró todo el apoyo financiero. Los 200.000 euros de la boda eran ahora deuda de Alejandro. Su trabajo fue cancelado. Lucía pidió el divorcio 3 semanas después. Tus padres compraron a un ser humano. No puedo estar asociada a eso. El príncipe se quedó solo, sin trabajo y arruinado. Alejandro me llamó 6 meses después. Casi no respondo. Hola, Elena. Su voz sonaba hueca. Necesito hablar contigo. Estoy en problemas. No tengo piso ni coche. No consigo trabajo. Todo el mundo ha visto las noticias. Me preguntaba si podrías ayudarme. Un préstamo hasta que me recupere. Esperé. Alejandro, en todos los años que vivimos en la misma casa, ¿me ayudaste tú alguna vez? Silencio. ¿Me defendiste cuando Gerardo me pegaba? ¿Preguntaste por qué dormía en el sótano? No me vas a pedir ayuda ahora, porque yo no soy tu sirvienta. Las acciones tienen consecuencias, y el silencio también. Colgué. La herencia llegó poco después. 12.847.329 euros. Pero lo que me cambió fue el nombre. Sofía Valdemar. Mi nombre real. Me mudé a una suite en la mansión de Ricardo. La primera noche no pude dormir, tocando las paredes, recordando que esto era real. Me matriculé en la universidad. Mi falta de educación formal no importó. Con tutores y esfuerzo lo conseguí. Un año después, recibí mi carta de aceptación en la Universidad Complutense. Lloré durante 1 hora. Visité a Gerardo y Mercedes una vez en prisión. Necesitaba cerrar el ciclo. Llevaban el mono de la cárcel. «¿Habéis venido?», susurró Mercedes. «No vengo a reconciliarme», dije. «Vengo a decir que he terminado. Durante 23 años me hicisteis creer que nací para servir, pero os equivocabais. Fui robada. Ya no cargo con vuestra vergüenza ni con vuestra crueldad». Me levanté y me fui sin mirar atrás. Escribo esto desde mi habitación en la residencia de estudiantes. Mi nombre está en la puerta. Estudio psicología para ayudar a víctimas de abuso y tráfico. En mi mesilla tengo 2 cosas: mi nuevo certificado de nacimiento y una carta de mi madre Margarita que Ricardo encontró. Mi querida Sofía, recuerda que eres amada, que eres deseada, que eres suficiente. La leo cada mañana. Durante 23 años creí que no era nada. Ahora sé la verdad. Nací para ser amada y pasaré el resto de mi vida asegurándome de que otros también lo sepan.